La noche caía sobre Apaseo el Alto cuando sonó el teléfono en la central del 911. Una voz nerviosa, casi susurrante, relataba movimientos extraños cerca del libramiento de Palmillas. Hay gente con uniformes militares manipulando los ductos de combustible. Parece algo ilegal, dijo el denunciante anónimo antes de colgar abruptamente. El operador con años de experiencia sintió el peso de aquella información. No era una denuncia cualquiera, posiblemente involucra a autoridades. Inmediatamente, activó el protocolo especial. En el ayuntamiento, Montserrat Mendoza estaba a punto de terminar otro largo día de trabajo cuando sonó su teléfono. La alcaldesa de Apaseo el Alto, mujer de 43 años conocida por su postura firme contra la corrupción, atendió con su habitual prontitud. Lo que escuchó la dejó en estado de alerta. Había sospecha de robo de combustible, el infame huachicol y los posibles perpetradores vestían uniformes de la Guardia Nacional. Miguel Ángel Ramírez, un agricultor de 58 años que regresaba a casa después de un día de trabajo, fue quien hizo la denuncia. Conduciendo por una carretera secundaria que atravesaba el libramiento de Palmillas, notó luces inusuales en un área aislada donde pasaba uno de los principales ductos de combustible de la región. Disminuyó la velocidad y, protegido por la oscuridad, observó lo que parecía ser una operación bien organizada. Hombres uniformados, vehículos oficiales y un camión cisterna conectado directamente a una válvula en el suelo. Algo no está bien, pensó Miguel. Estas operaciones no ocurren de noche, sin señalización adecuada. Se alejó discretamente y, cuando estaba a una distancia segura, hizo la llamada que desencadenaría una de las mayores operaciones contra la corrupción interna en la historia reciente de la seguridad pública mexicana. En la sala de crisis del ayuntamiento, Montserrat Mendoza reunió a su secretario de Seguridad, Carlos Vega, y a los comandantes de la Policía Municipal. La atención era palpable. Necesitamos estar seguros antes de actuar, dijo Vega, un hombre cauteloso con 20 años de carrera. Si realmente son elementos de la Guardia Nacional, estamos entrando en terreno peligroso. La alcaldesa Mendoza, con los ojos fijos en el mapa digital que mostraba la ubicación de la denuncia, respondió con firmeza. Si son guardias nacionales actuando dentro de la ley, no habrá problema. Si están cometiendo delitos, no importa el uniforme que vistan, la ley es para todos. La decisión fue tomada. Movilizarán a 15 de los mejores policías municipales, divididos en dos equipos. Uno se aproximaba por el libramiento principal, el otro por las comunidades adyacentes, cerrando cualquier ruta de escape. Todos estarían armados, pero con órdenes expresas de evitar confrontación. Simultáneamente, la alcaldesa hizo una llamada crucial a la Ciudad de México. Omar García Harfuch estaba en su oficina revisando informes cuando recibió la llamada de Montserrat Mendoza. Secretario, tenemos una situación delicada en Apaseo el Alto. Comenzó Mendoza, relatando los detalles de la denuncia. Harfuch escuchó atentamente, haciendo anotaciones rápidas. Alcaldesa, si confirmamos que son elementos de la Guardia Nacional involucrados en actividades ilícitas, necesitamos actuar con precisión quirúrgica. Voy a enviar un equipo especial inmediatamente, pero ustedes tienen mi autorización para proceder con el abordaje inicial. Documente todo, cada detalle. El secretario colgó e inmediatamente activó a su equipo de élite anticorrupción, un grupo discreto formado tras los escándalos de infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad. En menos de 10 minutos, un helicóptero despegó de la Ciudad de México con destino a Guanajuato, transportando investigadores especializados y equipos de vigilancia avanzados. Lo que ni Mendoza ni Harfuch sabían en aquel momento era la extensión de la operación criminal que estaban a punto de desmantelar. Los 11 guardias nacionales involucrados no eran simples oportunistas. Formaban parte de una red sofisticada que operaba desde hace al menos 8 meses. El esquema había sido diseñado por el teniente Javier Morales, un veterano de 42 años con experiencia en diversas fuerzas de seguridad. Morales había identificado una falla en el sistema de monitoreo de los ductos que atraviesan la región desde Querétaro hasta Guanajuato. En ciertos puntos, era posible manipular las válvulas de presión sin activar las alarmas automáticas, siempre que la extracción se realizará en volúmenes controlados y en horarios específicos. La operación funcionaba con precisión militar. Los guardias, provenientes principalmente de los destacamentos de Querétaro y Tlaxcala, se desviaban de sus rutas oficiales en días alternos. Utilizaban vehículos legítimos y uniformes reglamentarios para evitar sospechas. El combustible extraído era transportado en camiones cisterna con documentación falsificada que simulaban transportes legales para empresas fantasma. El producto del robo abastecía una red de gasolineras clandestinas que operaban en las periferias de ciudades medianas, donde el combustible se vendía a precios ligeramente por debajo del mercado oficial.
Las ganancias, estimadas en más de 15 millones de pesos en los últimos meses, se distribuían entre los participantes e intermediarios, incluyendo funcionarios corruptos de la Administración de Combustibles. A las 23:17 de aquella noche, los dos equipos de la Policía Municipal de Apaseo el Alto se posicionaron estratégicamente alrededor del lugar de la denuncia. El comandante Ernesto Juárez, liderando la operación en el terreno, observaba a través de binoculares de visión nocturna la escena que se desarrollaba a unos 300 metros. Un camión cisterna estacionado junto a una pequeña construcción que disimulaba un punto de acceso al ducto principal. 3 vehículos de la Guardia Nacional posicionados en formación defensiva y aproximadamente 10 hombres uniformados trabajando con eficiencia. Central: confirmamos actividad sospechosa con presencia de elementos que parecen ser de la Guardia Nacional. Solicitamos instrucciones finales, comunicó Juárez por la radio encriptada. La voz de la alcaldesa Mendoza respondió personalmente: comandante, proceda con el abordaje conforme a lo planeado. Recuerde, documentación completa y máxima cautela. Los dos equipos avanzaron simultáneamente, con faros apagados, utilizando solo las luces de posición. Cuando estaban a aproximadamente 100 metros, encendieron todos los faros y activaron las sirenas, creando un efecto de sorpresa calculado. Policía Municipal de Apaseo el Alto, nadie se mueva. Estamos realizando una inspección por denuncia de actividad ilícita, anunció Juárez por el altavoz. La reacción de los guardias nacionales fue de evidente sorpresa. El teniente Morales, que supervisaba la operación, rápidamente intentó asumir el control de la situación, avanzando hacia los vehículos municipales con postura autoritaria. Soy el teniente Javier Morales, de la Guardia Nacional. Esta es una operación oficial de seguridad. Ustedes no tienen jurisdicción aquí, declaró con voz firme, pero visiblemente nerviosa. El comandante Juárez, manteniendo la calma, respondió: teniente, recibimos una denuncia específica sobre extracción ilegal de combustible en este lugar. Solicito que explique la naturaleza de esta operación y presente las autorizaciones correspondientes. Mientras el diálogo tenso se desarrollaba, los policías municipales ya habían formado un perímetro completo alrededor del área. Uno de los oficiales discretamente fotografiaba toda la escena, documentando especialmente la conexión irregular entre el camión cisterna y el ducto. A 30 kilómetros de allí, el helicóptero con el equipo especial liderado por Omar García Arfoug aterrizaba en un campo preparado a toda prisa. El secretario de Seguridad, vistiendo un chaleco antibalas discreto bajo el saco, fue inmediatamente informado sobre el desarrollo de la situación. Señor, la Policía Municipal ya hizo el contacto inicial. Tenemos confirmación visual de extracción ilegal en curso. Los elementos de la Guardia Nacional están intentando alegar que es una operación oficial, reportó su asistente, la coronel Lucía Vázquez. Arfoug asintió gravemente. Vamos a proceder con el protocolo anticorrupción nivel 3. Quiero comunicación directa con el Procurador General y con el Comandante Regional de la Guardia Nacional. Nadie sale de ese perímetro sin nuestra autorización. En una caravana de SUV blindados, el equipo de Arfoug recorrió rápidamente la distancia hasta el lugar de la operación. Al llegar, el secretario encontró una situación tensa pero controlada. Los guardias nacionales, percibiendo que su farsa no estaba funcionando, estaban visiblemente aprensivos. Arfoug bajó del vehículo y caminó con pasos firmes hasta donde el teniente Morales estaba haciendo contenido. Sin decir una palabra inicialmente, observó la escena. El camión cisterna contaba con aproximadamente 15,000 litros de combustible extraído ilegalmente, los equipos sofisticados de perforación y bombeo y los documentos falsificados esparcidos sobre el capó de uno de los vehículos. Teniente Morales, finalmente habló Arfoug con voz calma pero cargada de autoridad. ¿Tiene idea de la gravedad de lo que está ocurriendo aquí? Morales, percibiendo que estaba ante el secretario de Seguridad Nacional, palideció visiblemente. Señor, ¿puedo explicar? Estábamos solos. No, interrumpió Arfoug. No insulte aún más la inteligencia de todos aquí. Ustedes están detenidos por robo de combustible, uso indebido de recursos públicos, falsificación de documentos oficiales y probablemente asociación delictiva. Sus derechos serán leídos y ustedes serán tratados con el debido proceso legal, algo que ustedes claramente no respetaron. En las horas siguientes, una operación meticulosa se desarrolló. Peritos forenses de la Procuraduría General de la República llegaron para recolectar evidencias. Cada elemento de la escena fue fotografiado, catalogado y preservado siguiendo protocolos rigurosos para garantizar la integridad de la cadena de custodia. Los 11 guardias nacionales fueron separados y transportados individualmente para evitar comunicación entre ellos.
Sus teléfonos ya incautados fueron inmediatamente enviados para análisis técnico especializado. En el Ayuntamiento de Apaseo el Alto, transformado temporalmente en centro de mando de la operación, Omar García Arfoux y Montserrat Mendoza coordinaban los siguientes pasos. Una gran pantalla mostraba mapas de la región con marcaciones de posibles otros puntos de extracción ilegal. Alcaldesa, sus policías actuaron con excepcional profesionalismo, comentó Arfoux mientras analizaba los informes preliminares. Enfrentar elementos de la Guardia Nacional en estas circunstancias exigió valor y compromiso con la ley por encima de cualquier intimidación. Mendoza asintió, visiblemente orgullosa de su equipo. Secretario, durante años Apaseo el Alto fue sinónimo de corrupción e impunidad. Estamos trabajando incansablemente para cambiar esa realidad. Como siempre digo, los buenos somos más. La investigación avanzó rápidamente en las horas siguientes. El análisis de los teléfonos incautados reveló una red de comunicaciones encriptadas entre los guardias y otros elementos aún no identificados. Coordenadas geográficas encontradas en los dispositivos indican al menos 7 otros puntos de extracción ilegal distribuidos en 3 estados. Más alarmante fue el descubrimiento de mensajes que sugerían protección de oficiales de alto rango. Nombres codificados como Águila Gris y Comandante Norte aparecían en comunicaciones sobre rutas seguras y alertas de fiscalización. En la madrugada, tras horas de interrogatorio conducido por especialistas de la Procuraduría, el cabo Sebastián Ortiz, el más joven entre los detenidos, comenzó a colaborar. Con apenas 24 años y 6 meses en la Guardia Nacional, Ortiz había sido reclutado para el esquema con promesas de dinero rápido y garantías de protección. Comenzó pequeño, relató Ortiz con voz temblorosa. El teniente Morales me abordó después de una patrulla. Preguntó si quería ganar un extra para garantizar la seguridad de algunas operaciones especiales. Solo después me di cuenta de que estábamos robando combustible. El testimonio de Ortiz reveló detalles cruciales. La operación no era aislada, sino parte de una red mayor que se extendía por diferentes corporaciones. El combustible robado abastecía una cadena de distribución que incluía gasolineras clandestinas e incluso algunos establecimientos aparentemente legítimos que lavaban el producto ilegal, mezclándolo con combustible adquirido legalmente. El dinero venía en sobre siempre en efectivo, continúa Ortiz. Nuestros nombres nunca aparecían en nada escrito. Todo era por códigos y mensajes encriptados que se autodestruyen después de la lectura. Más perturbador fue su relato sobre la protección política que el esquema aparentemente disfrutaba. El teniente Morales siempre decía que teníamos amigos en Querétaro y en la capital, que garantizaban nuestra seguridad. Él mencionaba reuniones con personas importantes, pero nunca decía nombres completos. A las 10 de la mañana siguiente, el Ayuntamiento de Apaseo, el Alto, estaba rodeado por vehículos de prensa de todo el país. La noticia de guardias nacionales detenidos por huachicol se había filtrado y generado conmoción nacional, especialmente considerando las repetidas declaraciones del gobierno federal de que el problema estaba erradicado. Omar García Arfoux y Montserrat Mendoza aparecieron juntos en el podio, flanqueados por representantes de la Procuraduría General y del alto mando de la Guardia Nacional, que había enviado al general Arturo Velázquez para demostrar el compromiso institucional con la transparencia. Buenos días a todos. Comenzó Arfoux con semblante serio. Anoche, gracias al valor cívico de un ciudadano que hizo una denuncia anónima y a la acción ejemplar de la Policía Municipal de Apaseo el Alto, bajo el liderazgo de la alcaldesa Mendoza, fue posible desarticular una operación criminal de extracción ilegal de combustible que lamentablemente involucra elementos de la Guardia Nacional. La sala explotó en preguntas, pero Arfoux levantó la mano pidiendo silencio para continuar. Fueron detenidos 11 elementos que utilizaban indebidamente sus uniformes, armas y vehículos oficiales para cometer este delito. La investigación está en curso y ya hemos identificado ramificaciones en otros estados. Quiero dejar absolutamente claro que no habrá impunidad, no importa el uniforme que vistan los criminales. Cuando llegó su turno de hablar, Montserrat Mendoza destacó el trabajo de su fuerza policial. Hoy Apaseo el Alto demuestra que estamos cambiando la historia. Nuestros policías municipales, que durante tanto tiempo fueron vistos con desconfianza, probaron su valor y compromiso con la ley. Enfrentaron una situación extremadamente delicada con un profesionalismo ejemplar. Esta operación muestra que cuando las instituciones funcionan correctamente y los ciudadanos confían para hacer denuncias, podemos enfrentar incluso los problemas más arraigados. El general Velázquez, visiblemente avergonzado, también se pronunció. La Guardia Nacional no tolera la corrupción en sus filas. Estos 11 elementos no representan los valores y el compromiso de los más de 133.000 hombres y mujeres que sirven honorablemente. Estamos colaborando plenamente con la investigación y realizando una auditoría interna para identificar posibles cómplices. En los días siguientes,
La operación se expandió exponencialmente. Con base en las informaciones obtenidas de los teléfonos incautados y de la colaboración de Ortiz, se realizaron operaciones simultáneas en Querétaro, Tlaxcala y Estado de México. En una finca aparentemente abandonada en las afueras de Querétaro, las autoridades descubrieron un centro de distribución clandestino con capacidad para almacenar hasta 200.000 litros de combustible. Documentos encontrados en el lugar revelaron una red de al menos 23 gasolineras que comercializaban el producto robado. El análisis financiero conducido por un grupo especial creado por Arfuge identificó movimientos sospechosos que sumaban más de 60 millones de pesos en los últimos 14 meses. El dinero circulaba por empresas fachada y eventualmente era convertido en propiedades, vehículos de lujo y cuentas en el exterior. Más preocupante fue el descubrimiento de que el esquema contaba con protección en diferentes niveles de la administración pública. 3 funcionarios de la Agencia Reguladora de Combustibles fueron detenidos por proporcionar documentación falsa. Un juez en Tlaxcala fue apartado bajo sospecha de haber archivado investigaciones anteriores relacionadas con el mismo grupo. 2 semanas después de la operación inicial, en una ceremonia discreta pero significativa en el salón principal del Ayuntamiento de Apaseo el Alto, los 15 policías municipales que participaron en el abordaje fueron homenajeados. Montserrat Mendoza, acompañada por Omar García Arfuge, entregó personalmente medallas de mérito policial a cada uno de ellos. Más importante que el reconocimiento material fue el anuncio de un programa especial de capacitación avanzada que sería ofrecido a estos oficiales, incluyendo entrenamiento especializado en combate a la corrupción y crimen organizado. Ustedes no solo cumplieron con su deber, dijo la alcaldesa durante la ceremonia. Ustedes reescribieron la historia de nuestra ciudad. Probaron que la policía municipal puede ser un ejemplo de integridad y valor. Arfuge, en su discurso, fue más allá. Lo que ocurrió aquí en Apaseo el Alto debe servir de modelo para todo el país. La seguridad pública no se construye solo con más armas o más efectivos, sino con integridad y confianza de la población. Estos oficiales enfrentaron lo que muchos consideran intimidante, confrontar elementos de una fuerza federal, y lo hicieron siguiendo estrictamente los protocolos y la ley. El comandante Ernesto Juárez, hablando en nombre de su equipo, fue sucinto pero emocionado. Hicimos solo nuestro trabajo. En Apaseo el Alto estamos probando que los buenos somos más, como siempre dice nuestra alcaldesa. Esta medalla pertenece también al ciudadano anónimo que tuvo el valor de denunciar. 6 meses después de la operación que se conoció como Caso Palmillas, sus efectos continúan reverberando por todo el sistema de seguridad pública mexicano. La investigación se había expandido para incluir más de 40 detenidos, entre ellos oficiales de medio y alto rango de diferentes corporaciones. El esquema de robo de combustible desmantelado era apenas la punta de un iceberg de corrupción que se extendía por años e involucra protección política en diferentes niveles. En Apaseo el Alto la transformación fue notable. Las denuncias de ciudadanos aumentaron 300%, reflejando la nueva confianza en la policía municipal. Un programa innovador de vigilancia comunitaria, inspirado por la Operación Palmillas, fue implementado con gran éxito, creando canales seguros para que los ciudadanos reportan actividades sospechosas. Omar García Arfuge, reconociendo el valor de la experiencia, estableció un nuevo protocolo nacional de combate a la corrupción interna en las fuerzas de seguridad, apodado informalmente Protocolo Apaseo. El modelo incluía mecanismos de protección reforzada para denunciantes y procedimientos específicos para situaciones que involucran agentes de corporaciones diferentes. Montserrat Mendoza se convirtió en una referencia nacional en gestión de seguridad municipal. Su lema "Los buenos somos más" fue adoptado por decenas de otros ayuntamientos que buscaban replicar el éxito de su administración. En cuanto al teniente Javier Morales y los otros guardias nacionales detenidos aquella noche, enfrentan procesos por múltiples delitos, con penas que podrían llegar a 25 años de prisión. Morales, viendo su situación agravarse con cada nuevo descubrimiento de la investigación, finalmente decidió colaborar, revelando conexiones que llegaban a niveles sorprendentemente altos de la administración pública. El huachicol, aquel crimen que supuestamente había sido erradicado, continuaba existiendo en las sombras. Pero ahora, esas sombras tenían mucha más luz sobre ellas y muchos menos lugares donde esconderse.